Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Estamos en nuestra última clase sobre escatología. Bueno, hoy la clase va a ser un poquito más larga, es de 2 horas. Tengan paciencia porque necesitamos cubrir los 9 temas. Va a estar muy interesante, entonces tenga paciencia, tome nota y que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos das entendimiento, preparas nuestras mentes, nuestros corazones para las cosas que están por venir. Pedimos que nos dé revelación y entendimiento. Pedimos que bendigas al pastor Juan Marcos. Damos gracias por su vida, por su ministerio, por su familia en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Juan Marcos. Muy buenas noches, gracias pastores. Bueno, vamos a nuestra sección en la escatología que tiene que ver con la tribulación. Recordando que estamos tomando este bosquejo del libro Fundamentos de Teología Pentecostal. Entonces, la tribulación, la palabra tribulación en la Biblia se usa en 3 maneras. Primero se refiere a la tribulación, digamos, el sufrimiento, persecución que uno tiene por identificarse con Cristo. También tribulación tiene que ver en cuanto a Israel. Se refiere en parte a los judíos con los griegos y con los romanos y la persecución de parte del anticristo. Dice en la profecía en Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, tenemos el contexto de la tribulación en cuanto a la ira de Dios. La tribulación, hablamos de la gran tribulación y estamos hablando la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. La ira de Dios sobre el anticristo y sobre sus naciones. Recordamos siempre en Apocalipsis capítulo 6, leyendo de esta tribulación. Dice que los hombres van a gritar, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso es tribulación, la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Nota, tenemos en el sueño, en la visión de Daniel, en capítulo 2, en capítulo 7, tenemos pues como esta idea, ¿sí? Que va a haber ira, va a haber consecuencia sobre las naciones. Y pues los profetas enfatizan eso, la ira de Dios contra este mundo, contra las naciones. Nota, vamos a ver los eventos de la tribulación. La restauración del sacrificio de animales en el tiempo. Dice en Daniel 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ponle cuidado que vamos a tener la restauración de los sacrificios, que quiere decir que nosotros vamos a tener, pues, el templo. Pues,
la importancia de la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70, ¿sí? Y entonces, que no ha habido sacrificios desde el año 70 después de Cristo hasta la fecha. Todavía no hay sacrificios. O sea, no hacen sacrificios en las sinagogas, ¿sí? Los judíos no hacen sacrificios en las casas, no hacen sacrificios en otro lado. O sea, solamente se hace ahí en su templo. Sacrificios no ha habido, pero la profecía dice que sí va a haber sacrificios. Es que todo el judaísmo se enfocaba en los sacrificios, ¿sí? La importancia, y nosotros apreciamos esto porque Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y pues cuando destruyeron el templo, un grupo de discípulos del rabí importante en esa época le preguntaron, ¿qué hacemos que ahora no podemos hacer los sacrificios? Y el rabí dijo, y algunos creen que este fue el comienzo del judaísmo moderno. Tienes que dividir el judaísmo hasta el año 70 después de Cristo con los sacrificios en el templo, y ahora del año 70 para acá tenemos el judaísmo, pero no es el judaísmo así, digamos, de la Biblia, no es el judaísmo del tiempo de Jesús. Es lo que llaman como el judaísmo moderno. El rabí dijo a sus discípulos, a la luz de que ya no podían hacer sacrificios en el templo, él les dijo, los sacrificios ahora son actos de compasión. O sea, de aquí en adelante, en el judaísmo, los sacrificios que van a ser las buenas obras. Y de aquí en adelante hasta la fecha de hoy, pues realmente el judaísmo se basa no en sacrificios, no están haciendo sacrificios de animales, sino que ellos interpreten los actos de bondad, ¿sí? Las buenas obras como sus sacrificios y piensen en llegar a Dios por medio de estos sacrificios. Entonces, la restauración del sacrificio de animales en el templo. Cuando el anticristo traiciona a los judíos, él los permite hacer estos sacrificios de nuevo. Cuando tú vas a Jerusalén, tú puedes visitar donde tienen todo preparado para reactivar los sacrificios. Y en este momento que estamos hablando aquí, están entrenando hombres para ser los sacerdotes en el ejercicio de los sacrificios, pero ya están alistando, inclusive en Israel, pues en el escenario político, hasta hay un segmento ahí, un partido ahí que abiertamente declara que quieren reactivar los sacrificios. Pero ¿cómo van a hacerlo si no tienen el templo? Bueno, alguien tiene que llegar y facilitar el reconstruir el templo. ¿Cómo van a hacer eso? Tiene que haber paz. Alguien tiene que lograr la paz. Yo creo que quien lo haga recibirá el premio Nobel. Tú sabes que los líderes de los países se mueren por recibir el premio Nobel. Venderían su país por recibir el premio Nobel. Yo pienso que el anticristo va a recibir el premio Nobel por lograr la paz en el Medio Oriente, que tendrá como uno de sus puntos poder reactivar
los sacrificios. Todo esto es ya yendo en tema de la tribulación. Tenemos en el libro del Apocalipsis, recordamos, en capítulos 6 al 8, tenemos los 7 sellos, los sellos de tribulación, y después tenemos las 7 trompetas. Y llegamos a ese momento en que van a parar los sacrificios, y ahora tenemos lo que Jesús habla como la abominación desoladora. Esto realmente sorprendió a los discípulos, porque ellos, como los judíos en esta época, pensaron que ya habían pasado por la abominación desoladora con el tirano Antíoco Epífanes, como en 185 antes de Cristo. Toda la tribulación que él trajo sobre Israel. Ellos pensaron que ya la época de los macabeos, que eso ya pasó, pero Jesús en Mateo capítulo 24 vuelve a poner el tema de la abominación desoladora. Sería como si alguien hablara en Colombia de va a haber un tiempo de violencia. Y uno dice, no, ya tuvimos la violencia en este país, ya. Pues sí, hubo violencia en el país, pero viene el profeta a decirnos que viene violencia, tiempo de violencia. Entonces, número 5, en cuanto a la tribulación, tenemos la persecución de Israel en Apocalipsis capítulo 7. Y tenemos el mundo bajo el control de la bestia y el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13. Tenemos las 7 copas de la ira en Apocalipsis capítulos 15 y 16. Tenemos el juicio sobre Babilonia, la religión apóstata, en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Tenemos los reyes del oriente peleando contra Israel en la batalla de Armagedón en Apocalipsis capítulos 12 y 16. Punto 10, estamos haciendo como una línea de tiempo la cena del Cordero en capítulo 19. Tenemos la segunda venida en capítulo 19. Y mencionado en 2 de Tesalonicenses, y tenemos la bestia y el falso profeta echados en el lago de fuego. ¿Te acuerdas que dijimos comenzando nuestro seminario que nosotros ganamos? Mira, la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego. Hemos de enseñar a los niños el Apocalipsis. ¿Y qué es lo que vamos a enseñarles? Pues vamos a enseñarles que la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego. Y Satanás está encarcelado por 1000 años en Apocalipsis capítulo 20. Bueno, vamos a mirar más en cuanto al anticristo. La palabra anticristo en la Biblia solamente se encuentra en las epístolas de Juan. Y anticristo quiere decir en lugar de Cristo. ¿Sí? Literalmente, en lugar, anti es en lugar de. En latín es vicario de Cristo. O sea, ¿quién es el vicario de Cristo? Es el anticristo, porque está en lugar de Cristo. Y entonces el anticristo en la Biblia se opone al ungido y se hace pasar por Cristo. Me hago entender, él va a ponerse en lugar de Cristo. Él va a ser Cristo. Sí, él es el anticristo. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene,
Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Primero de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primero de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, estamos poniendo cuidado aquí que tenemos el anticristo, tenemos muchos anticristos y tenemos el espíritu de anticristo. Segunda de Juan dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, la bestia es el anticristo. El anticristo es la bestia. Dice en Apocalipsis capítulo 11, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Todo esto tiene su raíz en Génesis, cuando Dios dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces entendemos así que el anticristo es simiente de Satanás. Nota la identidad del anticristo. ¿Quién es el anticristo? En todo momento los cristianos se han preguntado quién será el anticristo. Si nosotros pudiéramos irnos en una máquina de tiempo al primer siglo y visitar un grupo familiar de alguna iglesia y preguntar a los hermanos, ¿quién es el anticristo? Y todos nos mirarían como asombrados, decir, ¿qué? ¿Por qué preguntas eso? Es como preguntar quién es el presidente del país o quién es el emperador en Roma. O sea, vos, ¿de dónde venís? Sí, o sea, realmente todo el mundo sabe quién es el anticristo. O sea, para los cristianos, ¿quién era el anticristo? ¿Quién era el anticristo para los cristianos en el primer siglo? Sí, César. César era el anticristo, o sea, eso no había duda. Y bueno, pasa el tiempo y por mucho tiempo los cristianos creían, especialmente cuando los Césares montaban persecuciones contra los cristianos, pues había como 5 emperadores quienes eran los más terribles y claro, pues ellos calificaban para ser, si nosotros pudiéramos ir en nuestra máquina de tiempo a la Reforma Protestante, a visitar ahí a Martín Lutero y preguntarle, bueno, ¿quién es el anticristo? Obvio, Microbio. El Papa, y vamos al Papa a preguntar quién es el anticristo. ¿No sabes? Es Lutero, ¿sí? Entonces, pues todos siempre tienen su idea. Un pastor amigo me contó que él tiene entre sus cachivachis, entre sus cosas, tiene 2 panfletas de los años, ¿qué? 30, 40, 2 como folletos cristianos de la época, ¿no? Del siglo pasado, de 1938, 39, por ahí, y los cristianos publicaron ¿quién es el anticristo? Y un folleto dice ¿quién? ¿Tú quién crees? En 1938, 39, 40, por ahí, todos los cristianos creían ¿quién era el anticristo? Mussolini, claro.
Y cuando Mussolini como que no da la talla, ¿quién? Hitler. ¿Sí? Entonces, mi amigo tiene esos folletos para recordarse de que cuidadito, cuidadito, nosotros pues tenemos todo el derecho de estar mirando, comprensión de los tiempos, hemos de saber qué es lo que está pasando en nuestro alrededor. Y muchos creen que el anticristo nació. Hasta hay fecha del nacimiento del anticristo. ¿Quiénes se acuerdan de Jean Dixon? Ella tenía como profecías así que una serpiente le daba. Bueno, no voy a interesarles más en ese tema. Yo fui criado ahí con profecías en cuanto al anticristo. Yo no era cristiano, sí, pero es que el mundo vive en plan de eso. El mundo está todo pendiente de quién será el anticristo. Bueno, el punto es que esto es discutido en cada época. Títulos del anticristo, pues ya dijimos la bestia, el pequeño cuerno en Daniel, el cuerno así es símbolo del poder del carnero. Y te acuerdas que hablamos de Antíoco Epífanes, sí, pues él calificaría como, bueno, no el anticristo, me hago entender, no sería el anticristo porque ya, pero sí como un anticristo, como no, Mussolini y Hitler y Stalin y Mao Zedong, los asesinos más grandes de la historia de la humanidad. Bien, pues pueden estar ahí como unos anticristos, sí, pero no fueron el anticristo. Otro título, el hombre de pecado. Otro título, el hijo de perdición. Otro título, el maligno, el malo. En griego aquí, anomos, que significa sin ley. Mejor dicho, hay líderes mundiales quienes han entrado en sus países un espíritu de anarquía, ¿sí? De hacer las cosas como sea. Líderes quienes han tomado un juramento con la Biblia que van a guardar la constitución de su país, pero no lo han hecho. Pues han observado lo que han querido observar y han cambiado lo que no les gusta. Esto entra al país, pues, un espíritu de anarquía. Sí, esto es, y que puede que ese presidente no sea el anticristo ni un anticristo, pero sí tiene que el espíritu de anticristo, porque el espíritu de anticristo sin ley. Sí, hay leyes de cómo funcionan las cosas, pero no, ellos quieren hacer otra cosa. Ese es otro espíritu, ¿sí? Entonces uno no sabe cómo escoger entre pues la constitución que tenemos o es que ahora vamos a reunirnos con estos que quiénes son, ¿no? Pues bueno, ellos dicen, pues sí, eso es anarquía, espíritu de anticristo. Otro título es, digamos, el rey de fuerte voluntad. En Daniel 11 dice, el rey hará su voluntad. Sí, es muy voluntarioso. Uno dice, ¿quién será el anticristo? Bueno, mire a ver quién es el líder voluntarioso, ¿sí? Bueno, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Por eso algunos creen que el anticristo será ¿qué? Dice aquí, del Dios de sus padres no hará caso. Es muy posible que él sea judío. Muy posible que sea judío, pues con esta profecía. Dice, ni del amor de las mujeres. Entonces, algunos piensan que puede que él sea homosexual.
Y entonces, pues estos son como unas pistas aquí que tenemos en las profecías de Daniel. Dice, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, o sea, un líder muy de lo militar. Sí, él sí va a ser a honrar al Dios de las fortalezas. Sí, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y entonces, pues, todo esto son como pistas en la profecía de cómo será este rey voluntarioso. Otro título es el pastor insensato de Zacarías, capítulo 11. Bueno, y uno dice, ay, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a saber? Acuérdate, nota que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso tenemos comprensión de los tiempos también, ¿sí? Para que nosotros sepamos realmente qué es lo que está pasando. Uno no sabe qué creer, qué pensar, cómo podemos decir que sí, que no. No. Nosotros tenemos realmente mucha guía en la palabra de Dios. Bueno, otros aspectos aquí, que el anticristo será el último gobernador del imperio romano revivido. Estamos esperando ver, pues, realmente el imperio romano, pues, su cultura, su jurisprudencia, digamos lo que llamamos la civilización occidental, que esto será revivida, ¿sí? El anticristo saldrá de este lado. Dice en Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancadas 3 cuernos de los primeros, o sea, mucho, Game of Thrones, ¿sí? O sea, mucha intriga, mucha cuestión, subida, bajada. Sí, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, una boca, o sea, va a hablar muy bien. Eso sí va a ser característica. Asegúrate de que el anticristo hablará muy bien. Si te acuerdas que Jesús advirtió en Mateo 7 a sus discípulos de los falsos profetas, ¿cómo son? Pues aparenten ser ovejas, vestidos de oveja. Y sí, pues hablan divinamente, mejor dicho, tú cristiano, los escuchas y te convences. Y después uno dice, no, pero momentico, yo no puedo, pero te van a convencer, ¿sí? Pero por dentro son lobos rapaces, pero Jesús dice que los conoceréis por sus frutos. Por eso tenemos pues tan deficiente, tan superficial, tan manipulado toda la cuestión de la información, de las noticias, que no se nos permite saber realmente quiénes son estos personajes y realmente qué es lo que están haciendo. Está bloqueado, ya está bloqueado. Tú no puedes tener esa información. O de pronto tú sí de algún lado consigues, pero el pueblo en general no, eso no les llega, esa noticia no les llega, ¿sí? Y entonces, por eso la importancia de avisparnos y tener información, por sus frutos los conoceréis. Bueno, en el punto 2, en el principio, estará a favor de la paz. ¿Cómo va a hablar lindo en cuanto a la paz nuestro anticristo? ¿Sí? Y aceptará a todas las religiones, que es muy importante estar leyendo los discursos, por ejemplo, de Lenin,
de Hitler, de los líderes así, porque hablan lo más de bien. O sea, realmente quienes querían la paz eran ellos, ¿sí? O sea, cuando tú pensabas en la paz en Europa en los años 30, pensabas en Hitler, porque él hablaba mucho de la paz, ¿sí? Hablaba a Alemania de la paz. La gente quiere la paz, ¿sí? Entonces, pues, uno tiene que saber estas cosas, porque después ya que se puede hacer. Entonces, en el principio estará a favor de la paz y aceptará a todas las religiones, ¿sí? Que realmente que sí, claro que sí. Y mucho cristiano apoya. 80% de los pastores en Alemania de la iglesia luterana apoyaban a Hitler, ¿sí? Porque pues ellos no querían mal, querían el bien, ¿sí? Y pensaban que iba a haber aceptación y todo. Hitler les dijo a los pastores cristianos, pues, ocúpense ustedes de las iglesias, yo me ocupo de Alemania, ¿sí? Y poco pastor fue capaz de decir, pues uno sí dijo, a usted no le entrego a Alemania. Y después le tocó campo de concentración, ¿sí? Bueno, en el principio, divino. Yo conozco mucha gente que dice, en las elecciones ahorita voy a esperar el debate y decido, ¿sí? No, ¿y qué has pensado? No, yo voy a esperar el debate. Lo que pasa es que si tú esperes el debate para decidir cuál candidato vas a apoyar, pues ya te perdiste porque él va a hablar perfecto. Mejor dicho, va a convencer a cualquiera, ¿sí? Y entonces, pues como tú no sabes más qué es porque en el debate como que habló bien. ¿Cómo habló bien? Pues sí habló bien, ¿sí? Entonces sale uno a votar por ese lobo feroz. Y entonces, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, cuando digan paz y seguridad, realmente el hombre va a promover la paz y va a prometer seguridad, que va a haber bienestar económico. Realmente estos son los dos valores, francamente, pues del que no tiene a Dios. O sea, lo más importante para uno es la paz. Y la economía, porque ¿qué más? Pues si no tengo a Dios en mi vida, ¿qué hay en esta vida? Pues la paz, obvio, sí, pues sí. ¿Y qué? Pues lo económico. Entonces, paz y seguridad. Y pues yo quiero echar aquí un pensamiento. Creo que los postreros tiempos de nuestro calendario escatológico van a ser buenísimos. Creo que vamos a tener la paz. Creo que vamos a tener seguridad. ¿Sí? Creo que la economía va a ser como nunca. Sí, creo que las cosas van a ser buenísimas. ¿Por qué pienso eso? También es porque Jesús dijo que los días antes de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Pues dice que comían, bebían, que se casaban, se daban en casamiento, que hacían sus negocios, que todo, buenísimo. Los días de Noé eran buenísimos. Y por eso la gente miraba a Noé como un loco. ¿Usted qué le pasa? Y Noé predicaba, esto se va a acabar, No. ¿Sí? Entonces dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Bueno, otra característica, hará pacto con los judíos para seguir los sacrificios en el templo. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El anticristo traicionará a Israel. Israel seguramente va a estar feliz con el anticristo. Ellos hasta lo van a ver como su Mesías, hasta puede llegar a ese tamaño.
el engaño. Pero en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La interpretación de la semana es que se refiere a 7 años. Entonces, en la mitad de esta gran tribulación. Punto 4, después de 3 años y medio, el anticristo atacará ya a todo el mundo. Dice en el Apocalipsis, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Punto 5, recibirá una herida en la cabeza y se sanará milagrosamente. Entonces, ¿quién de los personajes del mundo han sufrido un atentado, pero han sobrevivido? ¿Alguien se acuerda en tiempos recientes? Bueno, ahí está el presidente Reagan, que fue atentado, sobrevivió. ¿Quién más? Pues el Papa. El Papa también y recibió pues bala y bueno, y entonces pues, pero ya obviamente ellos ya no están y todo, pero la Biblia nos está dando aquí como un detalle importante, pilas, recibirá una herida en la cabeza y se sanará milagrosamente. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sí, o sea, a lo mejor puede ser como una réplica de la resurrección de Jesús. ¿Te acuerdas que él es el anticristo? Entonces él va a tomar el lugar de Cristo. Entonces él también pues va a morir y resucitar, digamos. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Mira, la cuestión del anticristo es espiritual. ¿Sí? Por eso tú sí vas a entender, tú sí vas a saber, ¿sí? Porque tú tienes esta dimensión espiritual en cuenta. La otra gente no va a entender. Pues van a saber lo que está pasando, sí, pero no van a entender. Es que la cuestión es espiritual. Adoraron. Que este es un tema espiritual. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, Satanás está detrás de todo esto. Hágame el favor, entienda, ¿sí? Sí, vale la pena, estamos orando mucho que el Señor como que abra los ojos de los cristianos y que sepamos ahí, mira, es que estos personajes están siendo llevados por el demonio. Ellos tienen contacto con el demonio. Ellos hacen contacto hasta con el mismo Satanás. De vez en cuando se permite como saber de cosas. Ahí uno dice, wow, esta persona hizo pacto con Satanás. Y por eso salió con este poderío, este talento, esta esfera de influencia, etcétera, etcétera. Y entonces dice aquí, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y pues yo me acuerdo siempre del coro, ¿quién como Jehová? ¿Sí? Y entonces, pues la gente va a estar cantando, ¿quién como la bestia? Entonces, pues escoges cuál es tu coro. Uno dice, ay, pero yo no soy de esas cosas, ¿no? Que no, pues escoge. ¿Quién como Jehová? Y si no, bueno, terminarás cantando, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La bestia tendrá poderío militar. O sea, nadie puede contra la bestia. ¿Tú cómo crees que va a lograr la paz en el Medio Oriente? Pues va a tener el poderío para poner a todo el mundo quieto y poner las cosas como
él quiere. Punto 6, blasfemará contra Dios. Punto 7, el dragón y la bestia y el falso profeta harán milagros y pondrán una marca en la mano derecha o frente. Entonces, esa es otra característica de la bestia. Pondrá en el cuerpo algo, ¿sí? Y entonces sin esa marca, la persona no va a poder viajar, no va a poder emplearse, no va a poder, sociabilizarse, ¿sí? No va a poder comprar ni vender, no va a poder cobrar su pensión, no va a recibir atención médica, o sea, absolutamente nada por esto que pusieron en el cuerpo de uno, que va a ser la marca de la bestia. El número 8, destruirá la gran ramera que representa la iglesia falsa que siempre ha perseguido a los verdaderos creyentes en el Apocalipsis 17. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál ciudad sería? Algunos piensan que es Roma. Los cristianos por 500 años siempre consideraban Roma así como la Gran Babilonia. Otra opción es Babilonia, o sea, la Babilonia original que está en Irak. Saddam Hussein hizo alguna renovación ahí, no alcanzó. Los japoneses estaban dispuestos a invertir para volver Babilonia un súper lugar turístico, ¿sí? Y bueno, uno piensa que, bueno, Babilonia puede ser, ¿qué? Babilonia. Bueno, otras ciudades candidatas, ¿cuáles son? Nueva York. Algunos hasta ponen, ¿qué? Frankfurt, que tiene una importancia en el mundo que muchos no se han dado cuenta y tienen fuerte cuestión espiritual. Hay diferentes ciudades candidatas. Bueno, dice en Apocalipsis 17:9, esto para la gente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, una ciudad con 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Pues tú sabes, siempre por eso miren a Roma, ciudad famosa por sus 7 montes. Punto 9, hará guerra contra el Cordero de Dios, será derrotado y será echado con el falso profeta en el lago de fuego. Y en Apocalipsis 16, y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Uno puede ver este valle así, donde ya todo de este mundo se va a ya la última batalla. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y dice en el 19, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Vamos a tener las naciones unidas reunidas, ¿sí? Y las Naciones Unidas siempre se ha reunido en contra de Israel, todas las declaraciones de condenatorias contra Israel, y ahora las Naciones Unidas reunidas, pues ya militarmente, ya, ¿sí? Cascos azules, ¿sí? Para todo el mundo, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habrá engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y uno pregunta, bueno, yo realmente pues con las cosas estoy tomando la marca de la bestia. Ok, yo me acuerdo en una actividad en la iglesia que pusimos una estampilla en la mano, ¿sí?
de los niños para entrarse en el evento. ¿Sí? Y entonces, pues, algunos padres, pues, se asustaron que están poniendo la marca de la bestia. ¿Sí? Y entonces, pues, cualquier cosa que tiene que ver con una marca, pues ya está uno todo prevenido, pues con razón, pero al mismo tiempo tenemos que ver que la marca de la bestia sí es una marca, es una cuestión física en el cuerpo, pero dice que habían adorado su imagen. O sea, es una cuestión de adoración. Sí, es una cosa espiritual. Y entonces hasta la fecha, pues no creo que yo haya tomado la marca de la bestia. No estoy adorando así a la bestia. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, vamos a ir a la sección sobre la resurrección. Casi todas las religiones enseñan que el alma es inmortal. La Biblia enseña que Dios redime alma, espíritu y cuerpo. Ponle cuidado, cuerpo, ¿sí? Por eso tenemos una resurrección del cuerpo, ¿sí? Y entonces el hecho de que Jesús murió y resucitó da esperanza a todo creyente de una resurrección de su cuerpo. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, mira, tenemos la muerte por lo que hizo, todos los hombres tenemos la muerte por lo que hizo Adán, ¿sí? Todos. ¿Y sabes qué? Todos los hombres, todos tenemos la resurrección, todos vamos a ser resucitados. Me están siguiendo aquí, no solamente el cristiano será resucitado, el inconverso también será, todos seremos, ¿sí? ¿Entiendes esto? En Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. O sea, la pregunta es, no te estamos preguntando, ¿tú serás resucitado? Nunca te vamos a preguntar eso, date cuenta. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te hemos preguntado si tú murieras hoy? ¿Dónde pasarías la eternidad? Si tú estuvieras en la puerta del cielo y Dios sale y te pregunta por qué te debo dejar entrar, ¿qué le dirías? Pues te hemos hecho muchas preguntas, pero nunca te vamos a preguntar si tú te vas a resucitar. Tú te vas a resucitar. La pregunta es, ¿para dónde? ¿Sí? Bueno, en Adán todos mueren, en Cristo todos viven. Nota, el hecho de la resurrección en el Antiguo Testamento tenemos por afirmación, Job dijo. Job, imagínate, se considera el libro más antiguo de la Biblia, pues Génesis, escrito por Moisés, habla del puro principio, pero realmente en orden cronológico, cuando fue escrito, pues Job vivió antes de Moisés. A lo mejor vivió antesito de Abraham, porque ya después de Abraham ya es por ese lado, ¿sí? Y Job no habla nada de Abraham. Y sería como después de la Torre de Babel, porque habla de diferentes grupos que se ataquen entre sí, o sea, después de la Torre de Babel y antes de Abraham, o sea, el libro más antiguo de la Biblia. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Oye, tú hablas con los judíos hoy en día y dicen, no, que realmente la Biblia no habla así de la vida después de la muerte. ¿Qué? Desde Job, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job. Estamos diciendo que el hecho de la resurrección es afirmado en el Antiguo Testamento. También por profecía.
Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. ¿Sí? Hay profecía en el Antiguo Testamento. También por tipos o por ejemplos. José, quien fue echado en un hueco así, pero se salió. Entonces es como una ilustración, digamos, de volver a tener vida. Y hasta Jesús, pues, habló de quién. Jesucristo habló de alguien quien, pues, ya muerto, pero ya volvió. Jonás. ¿Sí? Entonces, pues, tenemos como tipos en el Antiguo Testamento de la resurrección. También tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, el hijo de la tsunamita, un cadáver que fue echado en el sepulcro de Eliseo, pues volvió a tener vida. Pues hay ejemplos en el Antiguo Testamento de la resurrección. Y en el Nuevo Testamento, por afirmación, dice en Corintios, así también en la resurrección de los muertos se siembra la incorrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. También por profecía, Jesús dice, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Sí? Esa es profecía del Señor Jesucristo. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Ves que todos se van a resucitar? Pues la pregunta es si es vida o es condenación. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento de resurrección. ¿Cuál es el más famoso con Jesucristo? Jesucristo resucitó a varios, pero el más famoso, Lázaro, la resurrección de Lázaro, y pues otros también en el Nuevo Testamento fueron levantados de los muertos. Claro, después se murieron, ¿sí? Pero fueron resucitados. Nota la naturaleza de la resurrección. La resurrección será universal. No todos tienen la vida eterna, pero todos tienen la existencia eterna. Todas las personas serán resucitadas, los justos a la vida eterna, los injustos a la condenación eterna. Todos serán resucitados, pero ponle cuidado, no al mismo tiempo. Sí, por eso tenemos el Apocalipsis que nos muestra que no es al mismo tiempo. Características del cuerpo resucitado. Bueno, el cuerpo resucitado es literal, es visible, ¿sí? No es que yo siento la presencia, no, es que es visible, se ve. Jesús resucitado, se veía las heridas, ¿sí? Y Jesús pues hizo a propósito comer en frente de sus discípulos para que vieron que él no fue un espíritu, que no fue un fantasma, ¿sí? Entonces ahí comiendo ahí uno dice, bueno, pues y les dice, bueno, tóquenme, abrácenme, ¿sí? No hay distancia social aquí. Mejor dicho, vean que yo sí soy, es resucitado literalmente, visiblemente. Y el cuerpo inmortal, incorruptible, o sea, ya no muere. Este cuerpo ya no muere, ya no se debilita, aleluya. Y es un cuerpo celestial que puede irse así para arriba, para abajo, ¿sí? Por los nuevos cielos, cielos nuevos, tierra nueva, ¿sí? Esas dos cosas, pues está el transporte
facilitado con el cuerpo resucitado y con poder. Y uno pues piensa que, bueno, los ángeles tenían pues poder para hacer las cosas y será que nosotros resucitados tendremos poderes similares. Y es un cuerpo glorioso. Daniel profetiza que los que enseñan la justicia brillarán, ¿sí? Entonces, cuerpo glorioso. Nota, tenemos el orden de las resurrecciones. Primero, la resurrección de Jesucristo. Y con esta resurrección viene incluido también la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Uno pregunta, ¿qué pasa o qué pasó con la gente antes de Cristo? ¿Sí? Dice Mateo 27, 52, 53, contando de la crucifixión y contando ya de la resurrección. Dice, y se abrieron los sepulcros. Ahora no estamos hablando del sepulcro de Jesucristo, sino de los santos del Antiguo Testamento. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso sí sería para una buena película, ¿no te parece? Que la gente viendo ahí a Abraham, a Moisés, a David, ¿sí? A Elías, porque pues eran reconocibles, pues. Y entonces esto fue anotado aquí en el Evangelio de Mateo. Y pasa el tiempo, vamos a tener la resurrección de los dos testigos en el Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a tener en el Apocalipsis la resurrección de los santos, lo que llamamos en este contexto la primera resurrección. Bienaventurados los que tienen su parte en la primera resurrección. Y después vamos a tener la resurrección de los injustos. Entonces, vamos a mirar ahora. Hemos hablado de después, ¿no? Después de la resurrección. Bueno, ¿después qué? Bueno, vamos a hablar del milenio. Dice Apocalipsis, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4 dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, ponle cuidado, la palabra milenio no aparece en la Biblia. Nunca dice milenio. ¿Te acuerdas que no dice rapto? Dice seremos arrebatados. Y no dice milenio, pero sí dice 6 veces en el Apocalipsis 1000 años. Y por eso nosotros hablamos del milenio. ¿Sí? ¿Está bien? Pues nosotros ahí nos entendemos porque 6 veces se habla de 1000 años, entonces nosotros hablamos del milenio. Tú hablas del milenio, estás hablando de 1000 años. Entonces, nota la relación del milenio con la segunda venida. Ojo. Hay 3 posiciones en cuanto a cuándo es el milenio en relación
con la segunda venida. ¿Te acuerdas que anoche hablamos de cuándo es el arrebatamiento en relación con la gran tribulación? Y ahora estamos preguntando cuándo es el milenio en relación con la segunda venida. Hay tres posiciones. Uno podemos llamar postmilenialismo. Postmilenialismo. Entonces, quiere decir, el milenio es antes de la segunda venida. El milenio es antes de la segunda venida. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que la iglesia está predicando el evangelio ahora, ¿sí? Porque ahora estamos antes de la segunda venida, ¿no? Entonces, en esta posición, la iglesia está predicando el evangelio, está logrando la justicia social. La iglesia está superando la guerra, la desigualdad, la injusticia, todo que hay en este mundo. La iglesia se está tomando lo que llamamos los 7 montes, así de este mundo, y lo estamos haciendo ahora, y la paz y la seguridad se lograrán, sí, por el hombre lo hará, y para poder, la iglesia va a poder entregar el reino a Cristo. Él va a venir y la iglesia triunfante, ¿sí? Entregará el reino a su Señor. Esta es la posición postmilenialismo. El milenio es antes de la segunda venida. Esta es una posición. Otra posición llamamos amilenialismo. A significa que no. Entonces, en realidad es no, vamos a tener el milenio. ¿Por qué? Porque todo del milenio se cumple en Cristo. Que cuando uno vive la vida cristiana, la iglesia vive todas las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, realmente Israel ya no. Un pastor cuadrangular me dijo, ya Israel ya no, porque en Cristo nosotros ya tenemos estas promesas. Y te acuerdas que hablamos de la hermenéutica interesante, que todo lo que es de bendición para Israel, pues ya en la iglesia. Lo que es de tribulación, no, eso sí, dejémoslo para ellos en la gran tribulación. Pero bueno, entonces es que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la iglesia. Esto, ¿te acuerdas que hablamos en Apocalipsis explicado de que la iglesia reemplaza a Israel? ¿Sí? Y bueno, ahora tercera posición es el premilenialismo. En esta posición quiere decir que tenemos la gran tribulación, la segunda venida y el milenio. Es como muy sencillo. Si tú lees Apocalipsis, pues así es como sale. Tenemos tribulación, la segunda venida y ahora el milenio. Quiere decir que todavía no estamos en el milenio, ¿correcto? ¿Sí? Y entonces nota la relación del milenio con Israel. Israel, pues es el enfoque
de todo, el lugar central de ver las promesas. Si alguien no ha podido ir a Israel y ahora peor por estas restricciones en pandemia, uno dice, ay, ¿será posible? Digo, la vida es corta, vaya a Israel, ¿sí? Digamos, en mi vida, muy pocas cosas tengo remordimiento o pienso que, no, que debía haber hecho y no lo hice. Es que debía haber ido a Israel más temprano, ¿sí? Y pues, ¿culpa de quién? Pues culpa mía porque pues yo vivía tan feliz. Yo no necesito ir a Israel sentir a Dios, ¿sí? Pero fue un error. Debía haber ido, si uno tiene la capacidad, si has ido a Disneylandia, qué pena, debías haber ido a Israel, ¿sí? Si no tienes la capacidad de ir a Disneylandia, tranquilo, no hay problema. Sí, pero fuiste a Disneylandia y fuiste a Europa, fuiste a España y no fuiste a Israel. Bueno, entonces estoy diciendo tranquilo. Si no vamos a poder ir a Israel, la gente me pregunta, ¿cuándo vuelves a hacer viaje ahí? Pues yo no sé, ¿sí? Y entonces, pues, si no, tranquilo, en el milenio todos iremos a Jerusalén. ¿Sí? Bueno, entonces la relación también del milenio a las naciones. En Mateo capítulo 25 tenemos el juicio de las naciones, ¿sí? Y entendemos que esto va a ocurrir durante el milenio. Y la profecía en Daniel 7, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto es muy importante. El milenio tiene que ver con todas las naciones. Uno puede preguntar, pero ¿por qué el milenio? ¿Sí? Es que por fin vamos a tener esta tierra como debe ser. ¿Sí? Y uno puede entender, tenemos nosotros 6,000 años de historia. Si tú vas a la universidad y tomas un curso sobre historia de las civilizaciones, ¿desde cuándo comienzan? 4,000 años antes de Cristo. ¿Sí? Historia de las civilizaciones. 4,000 años antes de Cristo, 2,000 años después de Cristo, 1,000 años el milenio, ya 7,000 años. Puede ser que sí. Que escatología, hermano. Escatología. Estamos en lo último. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a tener ya la oportunidad de ver este mundo como debe ser. ¿Sí? Y el hombre siempre tiene por instinto que las cosas aquí no pueden ser así y no podemos dejar esto así. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed por justicia, ¿sí? Bueno, les va a fascinar el milenio, ¿sí? Porque van a ver ya por fin las cosas como deben ser. Uno trata todo lo que pueda aquí, obvio, ¿sí? Pero no. Necesitamos a Jesucristo aquí en esta tierra, pueblos, naciones y lenguas sirviéndole. La relación del milenio y la iglesia. Bueno, para resumir, vamos a reinar con Cristo. Nota que nosotros seremos como los ángeles. Los ángeles ministran a los hombres, ¿no? En la tierra. Vamos a ser como los ángeles. Jesús apareció a sus seguidores en la tierra por 40 días. Cuando Jesús murió, muchos santos resucitaron de sus tumbas y aparecieron a muchas personas. Entonces, la vida y condiciones en la tierra, en el milenio, pues esa justicia universal. Vamos a ser saciados, vamos a tener esta justicia universal. Y los que no obedecen serán disciplinados.
Y, o sea, vamos a tener las naciones en el milenio. Y las naciones que por ejemplo, en el Medio Oriente, pues el castigo más grande que Dios puede dar a una nación es no mandar lluvia, ¿sí? Y entonces, pues un país no necesita la lluvia, ¿cuál país? Egipto, por el río Nilo, pero los otros países sí necesitan la lluvia. Y entonces, paz entre las naciones. Ahora vamos a ver el verdadero propósito de tener Naciones Unidas. Se puede cambiar las Naciones Unidas, se puede abolir las Naciones Unidas y tener otra organización ya ubicada con fines más bíblicos, más sabios, más sanos. Bueno, y vamos a tener felicidad y gozo en el milenio, según los profetas, salud y larga vida. Si uno vive hasta 100 años no más, van a decir, que murió joven. ¿Qué tal, no? El que vive hasta los 100 años y muere, dicen, ay, no, le fue mal. ¿Sí? Porque va a haber salud y larga vida. Prosperidad material en el milenio. Y la tierra libre de toda maldición. Romanos nos hace entender que Dios tiene un propósito para la creación, ¿sí? Sí, que la creación está en la vista de Dios. Entonces, que la creación ahora gime por lo que está haciendo los hombres, pero la tierra será librada de toda maldición. Bueno, vamos ahora al tema de los juicios. Dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Salmo 89 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Dice en Génesis, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Abraham le dice a Dios cuando está intercediendo, ¿no? Por su sobrino Lot, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces, esta pregunta agradó a Dios. Él sí es un Dios de justicia, ¿sí? De pronto salen en la calle que quieren justicia. ¿Qué va? ¿Quién realmente quiere justicia? Dios. Dios quiere justicia. ¿Cómo lo sabemos? Porque por justicia puso su Hijo en la cruz, ¿sí? Por demostrar su justicia. Y en Romanos, Pablo habla del juicio, habla de los que no tienen la ley, no tienen una Biblia, sin embargo, pues siguen las cosas sanas, sabias. Dios exige esto de la humanidad, aunque no tenga así la revelación en su palabra. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces estamos viendo que todos los hombres han pecado, Romanos nos muestra, entonces todos merecen la condenación. Uno no pregunta, ¿por qué Dios juzgó a estos? Uno pregunta, ¿por qué Dios no juzgó a todos? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Jesucristo dijo, ustedes piensen que esos que fueron ejecutados por Pilato o que los que murieron en la caída de una torre que fueron peores pecadores que los otros habitantes de Jerusalén? No. O sea, uno no pregunta, ¿por qué ellos fueron juzgados? Uno pregunta, ¿por qué todos no somos juzgados? Más bien, ¿cómo es Dios de paciente? Entonces, todos merecemos la
condenación. El ejemplo más claro de las demandas de la santidad y la justicia de Dios se ve en la cruz. Dios es también un Dios de amor. Sin embargo, para que su misericordia se extienda a los pecadores, fue necesario que los pecados fueran cargados sobre el Hijo Redentor y allí en la cruz, juzgados y castigados. El Salvador llevó la culpa de los pecadores para que los creyentes identificados con Jesús sean librados de condenación. Entonces, nota, tenemos el juicio de los creyentes. ¿Cómo es el juicio de los creyentes? Pues primero en la cruz, en la cruz. En Juan 12, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Podemos ver qué opina Dios de este mundo. Pues el juicio de este mundo se ve no sobre el mundo, sino sobre Jesús en la cruz. Me hago entender, él dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y entonces, pues, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quien da gracias a Dios que tenemos la oportunidad para pedir perdón por nuestros pecados. Si estamos asimilando la escatología, estamos apreciando cada día más que podemos ser limpios de toda maldad. También hay un juicio para los creyentes en examinarse, digamos, un autojuicio. ¿Cuándo es que hacemos esto? En la Santa Cena. Dice Pablo a los Corintios, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, en la Cena del Señor tenemos un momento así para autojuzgarnos. Y es mejor que uno se examine a sí mismo, ¿sí? Que uno practique un autojuicio, ¿sí? Es mejor que uno lo haga, ¿a qué? A que Dios lo haga, ¿sí? Dios lo hará, ¿sí? Pero lo que pasa es que ser castigados por el Señor, dice en Hebreos, el próximo libro que queremos ver, si Dios permite, en comprensión de los tiempos, es el libro de Hebreos. ¿Sí? Y dice, cosa horrenda. ¿Quieres saber qué es horroroso? Cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Te garantizo, tú no quieres, es mejor que tú te juzgues a ti mismo. Examínate a ti mismo. Aprovecha la cena del Señor. Es mejor. Porque por el otro lado, pues Dios a su hijo, él ama a sus hijos, ¿sí? Al que ama, él disciplina, ¿sí? Entonces dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Realmente quieres eso? ¿Quieres vivir esa disciplina del Señor? Pienso que no. Pero Él lo hace porque nos ama. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. Sí, pero no, qué manera de vivir. O sea, es mejor a las buenas que tener que pasar. Y sabes que me duele mucho cuando la gente dice, ay, otra vez la cena del Señor. Dice, oye, bueno, yo lo tomo por el lado pastoral, que como pastor no he enseñado el significado de la cena. Sí, pienso que si yo como pastor, como discipulador, enseño este propósito de la cena del Señor, la gente más bien vendrá a decir, pastor, ¿no deberíamos tener la cena con más frecuencia? ¿No sería mejor tener la cena del Señor más? Sí, porque a menos que uno ya haya superado, sí,
todo lo malo en su vida, parece que sí, porque realmente la cena no le parece tan necesario, tan llamativo, ¿sí? Sí es importante celebrar la cena del Señor. Estamos diciendo que hay un juicio para el cristiano, ¿qué? En examinarse a sí mismo, en juzgarse a sí mismo. Y también hay un juicio para el cristiano en el tribunal de Cristo. Dice en Corintios, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá las alabanzas de Dios. Nosotros somos muy dados a pensar cosas que creemos y decir, ay, es que por parte la culpa, ¿sí? Y nosotros no sabemos nada. Ya en estas alturas de la vida me doy cuenta que no sé nada. Hasta he aprendido. Si me cuentan de una situación, X o Y situación, me cuentan, mire, ¿qué pasó esto? Ya he aprendido a creer lo contrario. Y he aprendido, cuando yo pienso algo, no, no es. Es mejor esperar que venga el Señor, es el punto, ¿sí? Porque aquí, hermanos, nosotros no... Sócrates sabía eso. Dice que él no sabe nada, es el más inteligente, ¿no? Bueno, dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Sabes que la escatología aplicada en tu vida va a cambiar mucho, mucho. Como tú vas tan tranquilamente juzgando las cosas, nosotros no sabemos. Necesitamos que el Señor venga, que Él aclare lo oculto de las tinieblas, que Él manifestará las intenciones de los corazones. Es que solo Dios ve eso, ¿sí? Entonces, dice, cada uno recibirá las alabanzas de Dios. En 1 Corintios dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Estamos hablando de los cristianos, ¿ves? Porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno será, cual sea el fuego, la probará. Este es un texto que se usa para pensar en el purgatorio, ¿sí? Pero no. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces estamos hablando que hay un juicio, que la obra del cristiano va a ser puesta al fuego, ¿sí? Y entonces, pues, no uno, sino su obra. Estamos hablando a los cristianos y estamos hablando a los cristianos que sirven al Señor, ¿sí? Y Pablo se está incluyendo aquí, que él, la obra de él, está escribiendo a los corintios, ellos son la obra de él, que esta obra va a ser puesta a juicio. Nota, hablando de sobre edificar en el ministerio, mi profesor de Romanos en Life Bible College, el doctor Leslie Eno, él comentó que cuando Pablo habla de oro, plata y piedras preciosas, que uno está construyendo con estos elementos, oro, plata, piedras preciosas, ¿y qué más? Madera, heno, hojarasca. Entonces son dos categorías de materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Estamos hablando del cristiano, el cristiano sirviendo al Señor, el cristiano haciendo su ministerio, el cristiano construyendo. Y el profesor doctorino dijo, oro, plata y piedras preciosas representa lo que yo hago por Cristo. Hablando del ministerio, lo que yo hago, lo que construyo para Cristo. Madera, heno, hojarasca significa lo que yo hago en el ministerio para mí.
para mí. Y en este juicio vamos a ver qué fue hecho para Cristo y qué fue hecho para uno. Alguien hizo el comentario que de estas dos categorías de materiales, ¿cuál es más fácil recolectar mucho? Es muy fácil tener mucho oro, plata, piedras preciosas en cantidad. No, más bien es relativamente más fácil así reunir un poco de madera, heno, hojarasca. Sí, eso sí. ¿Para qué mencionar eso? Porque el ser humano es dado como a mirar, a ver, ¿sí? Cuán grande es. En cambio, Dios de pronto tiene otra perspectiva. ¿Te acuerdas, Gedeón, todo feliz, que ¿con cuántos? 22,000. ¿Cuántos tuvo ahí? Como 22,000. Feliz. Y Dios dijo, ¿no sabe qué? No, yo no quiero 22,000. Vamos a reducir esto. ¿Sí? Bueno, entonces, oro, plata, piedras preciosas, lo que hacemos para Cristo, madera, heno, hojarasca, lo que hacemos para nosotros. Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Estamos hablando del juicio de los cristianos. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este es el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo haya hecho, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esto es juicio para el cristiano. Comentando en el libro de Romanos sobre principios de juicio, si quieres subrayar en tu Biblia física, en el versículo 2, donde dice, según verdad. Ese es un principio de juicio. También si quieres subrayar donde dice, conforme a sus obras. Conforme a sus obras. También si quieres marcar, no hay acepción de personas para con Dios, otro principio de juicio. Y donde dice son ley para sí mismos, se refiere a la luz que uno haya venido. Uno no tiene la Biblia, pero sí tiene la ley inscrita en su corazón. Y entonces dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Quiere decir principio de juicio según la luz que uno haya recibido. Y el principio principal del juicio de Dios es que Dios juzgará por Jesucristo, versículo 16. Lo que determina tu juicio es tu relación con el Señor Jesucristo. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Date cuenta que hay muchos secretos. Yo creo que vamos a estar sorprendidos en el cielo. Creo que gente que no esperamos ver va a estar allá. Creo que vamos a ir por allá y ver a una persona y decir, ¿tú qué haces aquí? Tú estás aquí. ¿Y ellos qué hacen aquí? Ellos están aquí. ¿Sí? Y por el otro lado, la sorpresa puede ser así, que ¿dónde está tal persona? No, pues busquemos y pasan otros 1,000 años, ¿no? Y no encontramos. ¿Y dónde está? No está. Y vamos y pedimos ver el registro. No está. Su nombre no está. No puede ser. No puede ser. No está. Es que hay secretos. Hay cosas que nosotros no sabemos. Estamos hablando ahora de las coronas que Dios da. Corona de gozo, corona de justicia, corona de vida, corona de gloria. ¿Por qué coronas? Es que una corona es para mostrar tanto que le significa
al país, a uno lo que logró un individuo, el país o el imperio, la presidencia, el Congreso, qué sé yo, le otorgan este reconocimiento. Y Jesús, Él quiere reconocer lo que tú has hecho. Esta es la escatología. Entonces, corona de gozo, corona de justicia, corona de vida, corona de gloria. Comentando también sobre el juicio de las naciones, dice en Isaías capítulo 11, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dios está pensando en los pueblos, Dios está pensando en las gentes, porque viene el juicio. Las naciones van a ser cuando recibe el evangelio, tú amas a Dios, amas a tu familia y amas a tu país. Y tú quieres que tu país figure en la nueva Jerusalén. Este es el verdadero patriotismo. Dice, no, yo no, ya soy del cielo nomás. No, las naciones están aquí delante de Dios. Las naciones han de honrar a Dios. Quiero que mi nación honre a Dios. Y vemos el juicio de Israel. Israel va a ser juzgado. Y tenemos el juicio de los muertos malvados. Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Uno en tiempo moderno se visualiza una cinta mostrando ahí la película de la vida de uno. Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Tú sabes que en religiones, pues, echan la ceniza al mar, ¿sí? Y uno piensa, bueno, ya, si has visto en las películas que los vikingos ahí, pues, quieren el entierro así, en su botecito ahí en el mar, porque piensan que así, no, tranquilo, maestro, que tú vas a ser llamado a rendir cuentas, tú vas a ser resucitado. Si no va a servir, pues no pasa nada si moriste en el mar. Dice, el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, sí, el lugar de los muertos, sí, la gente que ha muerto desde la cruz hasta aquí, ahí están. En la muerte y el Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Mejor dicho, todo el mundo. Este juicio es para todos, es inclusivo para todos. ¿Sí? Tú como que sientes que esto tiene que ser para todos. Sí, el juicio va a ser para todos. El mar va a entregar sus muertos. La muerte y el Hades va a entregar sus muertos. Todos estaremos en ese día. Y dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Nota, el juez será Jesucristo, a quien Dios ha dado todo juicio. Los juzgados son los muertos malvados que no tuvieron parte en la primera resurrección, en el rapto de los santos. Su juicio se basa en sus obras. Habrá diferencia en la severidad del juicio, Lucas 12, 46 a 48. Es que hay grados de juicio. Y otra cosa es que sí vamos a reconocernos los unos a los otros. O sea, tú vas a saber quién es quién, ¿sí? Y vamos todos porque se van a echar, se va a decir, por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra van a decir a las ciudades de la época de Jesucristo, Capernaum, Betsaida, van a decir, pero ustedes tuvieron la oportunidad y sí, o sea, todos nos vamos a conocer, vamos a saber quién es quién.
Alguien dijo, si Dios no castiga las ciudades que son tolerantes de la diversidad sexual, tendrá que pedir perdón a Sodoma y Gomorra, porque ¿qué fue ese juicio? ¿Sí? De Sodoma y Gomorra y las otras ciudades, ¿qué? Entonces, pues todo esto va a ser en el juicio final. Dice, el hecho de ser perdido es un final horrible. Han rechazado toda oferta de misericordia de Dios en Cristo Jesús. Por eso sus nombres no se encuentran en el libro de la vida. El punto 5, el juicio de Satanás y de los malos ángeles. Tenemos ya ya nuestro tema del juicio. Vamos a los destinos finales. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hablemos sobre destinos finales. Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y en Tesalonicenses dice que Jesús viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces nosotros hemos comentado qué pasa después de la muerte. Pues hemos visto que según la Biblia tenemos en el cielo o en el infierno, que es el lago de fuego. Nota, a los hombres ponen más opciones. Por eso, cuando estoy hablando en un funeral o estoy hablando así como en plan evangelístico, digamos de apologética, siempre digo que hay 5 posibilidades después de la muerte. ¿Cuáles son? Bueno, cielo, infierno, ¿sí? Muy bien, pero nosotros podemos analizar el tema, nosotros somos abiertos, y miremos, analizamos esto. A ver, ¿cuál otra posibilidad? Pues otra posibilidad es el purgatorio, ¿sí? Otra posibilidad es la reencarnación. Un pastor cuadrangular me dijo, yo ahora creo en la reencarnación. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, es que tengo la uña reencarnada. Bueno, y entonces, otra posibilidad es que son 5, el cielo, el infierno, que es lo que dice la Biblia, pero el hombre también pone sus ideas, el purgatorio, la reencarnación o la nada, ¿sí? Un marxista, funcionario de la Embajada de la Unión Soviética me dijo, yo sí creo que hay algo después de la muerte. Y yo todo feliz, ay, qué dicha, qué. Me dijo, gusanos. Si hay algo después de la muerte, pues nada. Sí, es el punto. Entonces, esas son 5 posibilidades. 2 son las posibilidades de la Biblia, que es lo que nosotros creemos, pero el hombre también ha inventado sus otras opciones. Destinos de los injustos, Antiguo Testamento, en el Seol, Nuevo Testamento, en el Hades. Nota, después del milenio, todos los injustos se resucitan y después del juicio final ante el trono blanco se echan al lago de fuego. La condición final de los malos. ¿Te acuerdas que nosotros preguntamos si el infierno es literal? ¿Sí? ¿Te acuerdas que dijimos, no, es mejor que sea si es literal o figurado? Uno dice, no, es mejor que sea literal porque si es figurado es porque es peor que lo que dice Jesús literalmente. Yo sí creo que es literal. Separados de Dios, oscuridad completa, fuego eterno, vergüenza y confusión perpetua, tormento eterno, castigo eterno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Ruina eterna, donde el gusano no muere, y la ira de Dios, y donde hay retribución, castigo proporcional. Y
Apocalipsis termina llamando este castigo la muerte, la segunda muerte. Bueno, mencionamos falsas teorías que niegan el castigo eterno de los malvados. Uno es que los malvados no existirán. Esa es una teoría que ya, sí, ¿te acuerdas que no hay nada? Pues nada, gusanos, pues, nada. Los malvados no existirán. Otra teoría es el universalismo. Quiere decir que los castigados y aún en el universalismo extremo, aún Satanás, los castigados y aún Satanás se arrepentirán y serán salvos. Y Satanás, los ángeles malos, hasta el anticristo. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué el universalismo? ¿Sabes por qué más y más cristianos creen en el universalismo? ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. ¿Sí? Dios es amor, entonces, pues, sí, al final, yo llamo esto la teología de la abuela. La abuela, pues ahí tienen los nietos y los nietos son muy indisciplinados y corren y gritan y molestan. Y la abuela dice, yo no les voy a dar, ¿qué? Las 11. Pero después, ella dice, ay, ustedes han sido muy malos, pero vénganse y comen porque ¿qué hago? Es la teología de la abuela. Uno está pensando que Dios va a decir a la humanidad, es que ustedes son muy malos, pero os amo. Yo soy amor, ¿sí? Entonces, por eso, ya uno se da cuenta que más y más cristianos creen, sin saberlo, no saben cómo se llama esto. La Cabaña, la película La Cabaña promueve este concepto del universalismo, ¿sí? El amor, no sé qué película tan linda. El amor, ¿sí? El amor de Dios y realmente Dios es amor y todos, ¿sí? ¿Te acuerdas que el hombre quiere todos serán salvos? Ese es el universalismo. El evangelio sí es universal, es para todos, ¿sí? Pero date cuenta que Cristo murió por todos, pero no todos serán salvos. El estado futuro de los justos, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, vamos a hablar del cielo. ¿Es literal? También podemos preguntar, ¿es literal o es figurativo? ¿Sí? Bueno, si es figurativo es porque es mejor que literal. Y uno dice, wow, nosotros salimos ganando si es literal o si es mejor que lo que Dios nos puede describir. Bueno, el cielo es donde está Jesús. Para mí eso es suficiente. Yo no necesito más. ¿Sí? Pues si hay algo más en el cielo, eso es añadidura. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Es donde está Jesús. Yo quiero estar donde está Jesús. Es grande. Hay muchas moradas en el cielo. Es un lugar, mejor lugar que la tierra. Es el lugar ideal. Es un lugar de herencia. Es un lugar de recompensa. Es un lugar de alabanza. ¿Te gusta la alabanza? Si te gusta la alabanza, te va a fascinar el cielo. ¿Sí? Y uno puede preguntar, ¿te acuerdas que preguntamos si el infierno es aquí? Y dijimos que sí, claro, uno puede experimentar algo del infierno aquí, pero no, el infierno no es aquí. Yo creo que podemos experimentar algo del cielo aquí. ¿Sí? Tú puedes tener un toque del cielo en tu vida. ¿Cómo? Alaba a Dios. Dios habita las alabanzas de su pueblo. Nos fascina
la alabanza. Tú estás en la escatología, estás en la alabanza. Estás en la alabanza, date cuenta, estás en la escatología. El cielo es un lugar de belleza, resplandor y gloria. Es un lugar de gozo. Ahora hay gozo en el cielo, ¿sí? Qué rico es llegar a una fiesta que ya arrancó, ¿cierto? ¿Quién quiere ir a una fiesta donde todo el mundo está ahí? ¿Sí? Por eso la gente siempre llega tarde a la fiesta, porque nadie quiere llegar temprano y ahora a uno le toca animar la fiesta. Uno prefiere llegar cuando ya todo el mundo está así alegre y feliz y uno quiere llegar ahí. Bueno, nosotros vamos a ir al cielo y ya está armada la fiesta. Ya está dando la fiesta. Hay gozo en el cielo. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay gozo en el cielo? Cuando una persona se entrega a Cristo Jesús. Eso es lo que te llena. Bienvenido a la escatología, ¿sí? Entonces hay gozo en el cielo y nosotros tendremos nuestra identidad. Vamos a tener conferencias sobre la identidad. Sí, tenemos nuestra identidad, sí, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer una oración en este momento. No queremos pues cerrar este tema. Puedo pedir al pastor Arturo que nos dirija en una oración de llamado a si hay alguien en este momento quiere entregar su vida al Señor. Claro que sí, Pastor Juan Marcos, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante, tan completo, qué bueno que pudimos apreciar de esto. Y claro que sí, hay un cielo, es nuestra promesa y nuestra esperanza. ¿Y cómo llegar allá? Bueno, realmente Dios lo ha hecho sencillo para nosotros, aunque para Jesús fue difícil, porque la cruz no es algo sencillo. Pero en esa cruz Dios mostró todo su amor y su justicia, pagando el precio para nuestra salvación. Si alguna persona aquí en este lugar quiere recibir este regalo de vida, este regalo maravilloso que Dios ofrece gratuitamente al que lo desee tomar, entonces tú puedes ahí donde estás cerrar tus ojos y decir a Dios: Señor, yo quiero este regalo, yo quiero esta vida eterna, yo quiero este cielo contigo que tú prometes y ofreces. Yo entiendo que los pecados me han separado de ti, yo entiendo que el pecado me ha traído muerte, pero tú me has traído vida en Cristo Jesús. Y si necesitas palabras para decirle esto a Dios, puedes decir algo como: Padre Celestial, gracias porque me amas, aunque soy un pecador. Gracias por morir por mí en esa cruz. Gracias por traer este regalo a mi vida. Yo te acepto hoy como mi único Dios, como mi único Señor, como mi único Salvador. Gracias por este regalo de vida eterna. Amén. Pues muchísimas gracias, Pastor Arturo. Gracias, muchas gracias, Pastor Juan Marcos. Una excelente, excelente conferencia. Que el Señor los bendiga.